El matrimonio de Daniel y Miranda está en su peor momento. El padre de familia apelará a su imaginación y genialidad para estar más cerca de sus tres hijos. Daniel Hiller trabaja como actor de voz independiente. Vive haciendo bromas e imaginando las voces de personajes animados. Un desacuerdo con su jefe por el contenido del guión en el que trabaja lo inclina a tomar la decisión de renunciar. Con el resto del día libre decide buscar a sus hijos a la salida de la escuela. Daniel es padre de tres hijos, Lydia, Chris y Natalie, a los que ama incondicionalmente. Estos al ver a su padre se alegran, pero al mismo tiempo se preocupan preguntándole si lo despidieron. Él solo dice que renunció por principios, así que evitó dar detalles de lo sucedido. Para el cumpleaños de Chris decide organizar una fiesta en casa aprovechando la ausencia de Miranda, quien no está conforme con el desempeño de su hijo en el colegio, por lo cual le había negado una celebración con amigos. Esta madre está muy preocupada por sus hijos. Trabaja en una compañía de diseño de interiores donde se le respeta por su responsabilidad, además de ser la socia mayoritaria. A pesar de haber iniciado una familia esperanzados en un gran amor, sus personalidades son tan opuestas que terminan su relación, quedando sus hijos en medio. La fiesta de Chris es un éxito para los niños, pero un caos para los vecinos. Daniel contrató un zoológico ambulante y los animales están por todas partes. Una vecina, al no poder evitar que un conejo destroce sus plantas, llama a Miranda. Esta, al llegar a su casa, se encuentra con un panorama caótico: niños saltando en los sillones, animales sueltos en la sala, Daniel y Chris bailando arriba de una mesa. Miranda apaga la música y la fiesta se detiene. La actitud del padre de familia desautorizando a Miranda es la gota que rebasó el vaso. Mientras los esposos mantienen una acalorada discusión, los niños escuchan desde la escalera cuando Miranda le pide el divorcio a Daniel. En la primera audiencia, el juez le da la custodia total a Miranda y a Daniel le dan 90 días para conseguir un lugar donde vivir y un trabajo estable. Para los niños es muy difícil no estar con su papá. Con él se divierten, pues piensa que todo es un juego. El cuestionado padre se va temporalmente a vivir con su hermano Frank y su pareja. Estos son artistas de maquillaje y se dedican a realizar máscaras protésicas. Mientras Daniel trabaja para reconstruir su vida buscando un nuevo departamento y un nuevo trabajo, a Miranda la sorprende en su oficina la visita de Stuart Dunmire, un exnovio que vuelve con la intención de reanudar la relación que tuvo con ella. Una noche, mientras Daniel comparte la cena con sus hijos en su nueva casa, Miranda llega a buscar a los niños y le comenta que va a poner un anuncio en el periódico para contratar a una persona que se encargue de los niños mientras ella trabaja. El padre intenta ganar ventaja de esta situación para pasar más tiempo con sus hijos, ofreciéndose a cuidarlos él, pero la madre se opone. Mientras Miranda abriga a Natalie, la pequeña de 5 años, ella le repite una frase dicha por su padre minutos antes. Eso endurece más a Miranda, quien con firmeza le reprocha su comportamiento frente a los niños. En ese momento, Daniel altera el aviso que será publicado sin que Miranda lo note. Al día siguiente, Daniel hace uso de su habilidad de hacer sonidos de diferentes voces. Decide llamar a Miranda como potencial ama de llaves. Realiza varias llamadas dando pésimas referencias con el objetivo de despistar a su exmujer, antes de presentarse como alguien responsable. Llega el momento de hacerse pasar como la señora Eufegenia Doubtfire, una niñera con más de 15 años de experiencia y con acento escocés. La joven mujer queda impresionada con las referencias y agenda una cita para que conozca a los niños. Daniel recurre a las habilidades de su hermano y su compañero para que lo ayuden a convertirse en la niñera. Después de varias pruebas, queda listo el disfraz para así poder presentarse frente a su familia sin temor a ser reconocido. Al llegar a la casa donde vivía antes, Miranda lo espera con sus hijos, a quienes le ha pedido respeto pero sinceridad sobre lo que piensan de la niñera. La dueña de la casa invita a pasar a la nueva niñera y después de presentarla, la señora Doubtfire mira a los tres niños. Natalie es la primera en saludar y resalta el fuerte aroma insecticida que emana la señora Doubtfire. Chris nota al darle la mano que es fuerte y le comenta que podría jugar fútbol americano. La niñera habla de su experiencia en su juventud como capitana del equipo de soccer en la universidad. Este comentario le agrada a Chris, pero al llegar a Lydia la situación se pone difícil. La jovencita se niega a tener niñera cuando su papá los puede cuidar. A pesar de su negativa, la entrevista es un éxito y Miranda la contrata. Daniel ha logrado pasar más tiempo con los niños, quizás ahora tenga la oportunidad de corregir los malos hábitos que adoptaron de su padre. Esa noche, al regresar a su departamento, Daniel se encuentra con la asistente asignada por el juez para supervisar sus condiciones de vida. Como viene de la entrevista para su trabajo de niñera, aún se encuentra personificando a la señora Doubtfire. Afronta esta incómoda situación diciendo que es la hermana de Daniel para hacerla ingresar. La mujer que viene a supervisarlo parece rigurosa y antipática. Es por ello que Daniel hace su mejor esfuerzo para dar una buena impresión. En su esmero por agradarle, se desata una situación donde debe cambiar de personaje repentinamente una y otra vez. Todo esto para mantener la mentira con la asistente social. A pesar de los nervios y con mucha astucia, logra pasar la prueba dándole una mejor impresión sobre sus avances. También logra resaltar su progreso en la cadena de televisión donde ha comenzado a trabajar en un nuevo proyecto y le comenta que está realizando limpieza en casas particulares. En su nuevo trabajo como niñera se muestra con un carácter amable pero al mismo tiempo correcto, proponiendo reglas inflexibles en cuanto a tareas escolares y responsabilidad. Vaya, es todo lo contrario de Daniel.
Daniel. Una tarde, mientras los niños quieren ver televisión en lugar de hacer las tareas, el control remoto de la televisión termina dentro de la pecera. Como los niños se niegan a realizar sus deberes, la señora Doubtfire los pone a limpiar la casa. Después de unos minutos, los niños reconocen que es mejor estudiar. Más tarde, la niñera tiene dificultad para preparar la cena, pero rápidamente lo resuelve pidiendo 4 cenas a un restaurante cercano. La noche termina con Lydia pidiéndole disculpas a la señora Doubtfire por su comportamiento grosero y le agradece todo lo que hizo ese día, pues hacía mucho que no veía a su madre tan feliz. A pesar de que Daniel siente que va por buen camino, se da cuenta que su matrimonio peligra con la aparición de Stuart. Aprovechando su papel de mujer mayor, intenta desanimar al nuevo pretendiente de su ex esposa, pero no obtiene el resultado que esperaba. También le brinda algunos consejos a Miranda para sabotear su nueva relación, pero nada resulta como él desea. En un descuido de Daniel es sorprendido por su hijo, que descubre que no es una adorable anciana. Este acude a su hermana mayor para exponerlo. Por este motivo no le queda más opción que confesarle la verdad a sus hijos adolescentes, rogándole que guarden el secreto para así poder seguir compartiendo tiempo con ellos. En su otro trabajo, durante la grabación de un programa infantil, Daniel comienza a criticarlo y bromear sobre él mismo con un desconocido que también observaba desde un rincón, sin darse cuenta que él era el dueño del canal. Cuando se da cuenta, le pide disculpas y se aleja, porque lo solicitan desde el sector donde se desempeña, causando que el jefe reflexione y dejándole una buena impresión por su aporte al programa. Al día siguiente, cuando pasa por el estudio de grabación, se acerca y comienza a actuar simulando voces, improvisando guiones sin percibir que su jefe lo estaba observando. Este último queda muy sorprendido, tanto que lo invita a cenar para que le cuente todas las ideas que tiene para mejorar este proyecto infantil. Daniel, entusiasmado, acepta la invitación. Mientras se desempeña como niñera ese día, Miranda la invita a celebrar su cumpleaños, que será la misma noche en el mismo restaurante donde se llevará a cabo su cita con el jefe. Intenta rehusar a la invitación de su esposa, pero luego sus celos le ganan, por lo que termina aceptando con la intención de poder sabotear la relación que está surgiendo entre Stuart y su ex mujer. La noche de la celebración, Daniel ingresa con su familia vestido como la niñera de sus hijos. Mientras avanzan, observan a su jefe que pasa muy cerca de ellos, pero no logra reconocerlo. Una vez que se asegura dónde va a estar ubicado, le sugiere a Stuart que elija un lugar alejado, pensando que así podrá desempeñar ambos papeles con mayor facilidad. Esta complicada situación en la que se encuentra desata varios momentos incómodos durante la noche, pasando de un rol a otro, cumpliendo de la mejor manera posible ambos compromisos. Entre el ir y venir de un personaje a otro, se confunde y se sienta con su jefe disfrazado de la niñera. Para salir de la situación, se le ocurre decirle que es el personaje en el que ha estado trabajando para el programa infantil. Al mismo tiempo, un alboroto que proviene de su otra cena llama su atención. Es que el novio de su ex esposa se está ahogando. Sin dudarlo, corre a socorrerlo, pero en el intento se le cae su máscara, quedando expuesto ante los ojos de Miranda. Debido a los sucesos ocurridos, la madre de sus hijos está muy enojada y pide una nueva audiencia para que evalúen la situación. Durante la misma, Daniel expone con total honestidad sus sentimientos y da las razones por las cuales se hizo pasar por niñera, adoptando una doble personalidad con el solo propósito de poder compartir más tiempo con sus hijos. Esto no conmueve al juez, que se muestra implacable. Le otorga la custodia completa a Miranda y dictamina que las visitas serán supervisadas por un asistente social. A pesar de los esfuerzos de este padre por estar presente en la vida de sus hijos, sus acciones son condenadas y cuestionadas por la ley. En la casa de los niños todo vuelve a la normalidad, pero comienzan a extrañar la presencia de la señora Doubtfire. Mientras preparan la cena, al mismo tiempo escuchan su peculiar voz. Es que la adorable anciana está en la televisión como conductora de un programa infantil. Toda la familia se queda mirándolo entusiasmado, en especial Miranda. Al día siguiente, Daniel recibe la visita de su ex esposa en el estudio de grabación, quien le hace saber que podrá visitar a los niños sin restricciones ni supervisiones. Esto lo emociona mucho y le agradece el noble gesto que acaba de tener con él, pero sobre todo con los niños. Al día siguiente se encuentran los niños viendo el programa infantil donde actúa su padre. Cuando escuchan el timbre pensando que era la nueva niñera, no muestran demasiado interés, pero al escuchar que se trata de Daniel, que ha venido a buscarlos, salen corriendo a su encuentro. Se despiden entusiasmados de su madre, quien se queda escuchando el dulce mensaje de la señora Doubtfire, quien concluye su programa diciendo: no importa cómo esté formada una familia, lo que importa es que haya amor. Si has llegado hasta aquí, déjame darte las gracias por ver el video completo. Déjame saber cuál fue tu parte favorita de este resumen. Yo soy Víctor Cantillo y nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si quieres apoyar mi contenido, te invito a suscribirte al canal. También puedes darle a la campanita y activarla. De esa manera no te perderás ningún video.